Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Yo sé que este mensaje de hoy a muchos no ha de agradar, porque hay muchos que se sienten complacidos, que se sienten cómodos con poder visitar, congregarse en las iglesias, trayendo consigo, pegado como polvo a sus cuerpos, todos aquellos rasgos y aquellas características que son parte del mundo secular. Escúchame, siervo de Dios. Quiero que mires a tu alrededor y veas lo que está sucediendo en nuestras vidas, en nuestras iglesias. Que seas sincero contigo mismo, delante de Dios, delante de nuestro Redentor. Yo quiero que ustedes miren cómo el pastor venga para acá, pastor. Pero hay que animarlo porque así no lo va a Venga hacer. para acá arriba, Venga aquí arriba. Yo lo quiero aquí arriba. Pero mire, usted ya sabe qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? Solo tenemos que decirle, y acelera, 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 acelera. Solamente eso, ¿ok? ¿Están listos? ¿Y cómo le decimos? Y acelera. Y acelera, 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 acelera. Pregúntate a ti mismo, ¿estamos realmente agradando a Dios? ¿Son nuestras vidas perfume grato ante sus pies? Parejas de mujeres lesbianas contrayeron matrimonio en una boda masiva celebrada en la localidad filipina de Ciudad Quezón. La ceremonia en la que las contrayentes estuvieron acompañadas por sus familiares y amigos fue oficiada según el rito cristiano por la conocida como Iglesia Cristiana LGBT. ¿Cuántos saben Esta organización decide que hay una voz espiritual que habla en los billetes? Quiero que vaya a poner su billete en su oreja y vamos a oír hablar a los billetes. Voy a llamar ahorita únicamente a los que van a golpear la cara de mamón con $1000. Y te lo apuesto, dice, yo no tengo $1000, pero tengo un carro, tengo un brillante, tengo un terreno. Apunte lo que el Señor le diga. Pero eso no vale $1000 ni $500. Entonces espérate tantito porque todavía no estoy llamando. Sus iglesias no tienen que rendir cuentas de los ingresos al gobierno. No, el IRS no hace absolutamente nada de eso. ¡Profetizar! Convierten los cultos en actos de circo. ¡Ah, ya me acordé! Y hay una línea de poder de Dios. Camina y pasa. Sus arrebatos místicos no tienen límite. Aunque ya tu miembro viril se haya muerto, si tú tienes fe, dirás muerto resucita, y ese va a resucitar. Predican, pero no practican. La promesa del Señor. La estrategia es conocida como el Evangelio de la Prosperidad y se basa en que Dios bendice con riquezas y favores a los fieles que pagan sus diezmos. El popular pastor de Guatemala, Cash Luna, de la iglesia Casa de Dios, explica la doctrina de la prosperidad. A mí me enseñó un apóstol algo, me dijo: Cash, a la iglesia uno siempre lleva dos cosas: Biblia y chequera. And when El Shaddai comes, se derrites como una loca. El Shaddai. You melt like if you're crazy. You melt with El Shaddai.
¿Y saben qué es lo que significa Shaddai? You know what El Shaddai means? Una teta grande. It means Una teta grande. It means a great big breast. ¿Y por qué se ríe? ¿Usted no ha visto eso en el espejo allá cuando usted se quita la ropa o qué? Why do you laugh? Have you not seen yourself in the mirror? Como hemos visto, la enseñanza de la palabra de Dios hoy en día se ha tergiversado de tal manera que en algunas congregaciones las enseñanzas son confusas. Una mezcla de creencias y costumbres religiosas han tomado parte hoy en los púlpitos, distorsionándolo todo. Desde la alabanza, la oración, aún la lectura de la Biblia es leída de tal manera que nos pone a pensar si es verídica. ¿La doctrina que vemos en algunas personas es la de Dios o tristemente se trata de doctrina de demonios? Con más frecuencia se observa en las reuniones, cultos y campañas evangelísticas que aunque la palabra de Dios es utilizada, el desorden cobra mayor aceptación. Así, el mensaje de Dios pasa a un segundo término. Y en esta noche quiero bendecir a 20 empresarios. Escuche, el Padre me dijo 20, yo sé que acá hay muchos más, pero el Padre me dijo 20. Y voy a tomar una semilla que sentí en mi corazón. Escuche, que tiene que ver con el número 8. Y nunca se olvide que siempre que la Biblia habla de 1000 o de miles, es un rompimiento. Solamente voy a hacer un desafío a 20 empresarios o 20 gente de negocio que en esta noche crean a la palabra profética y que crean que esta palabra le va a cambiar la economía este año en sus negocios. Y voy a desafiar a 20, tenemos 20 sobres ahí, yo solamente pedí 20 sobres para que puedan traer una semilla, escúchame, hoy o mañana, unas semillas. Esto es un desafío para gente de negocios y empresarios, y luego que usted tome este sobre voy a bajar, voy a terminar y voy a profetizar sobre los 20 que van a venir al altar, y vamos a tomar una semilla de 8,000 quetzales, porque el 8 y el 20 tienen relación. Por eso es que hay que seguir orando por los Ahora voy a llamar otro tipo de columnas financieras a quien Dios está llamando a dar $500. $500. Si este eres tú, ellos también recibirán este llamado. Ya están listos. Serán establecidos esta noche como columnas financieras. Los de 500 se ponen acá y los de 1000 acá. Espero en ti, Señor, mi alma confía en tu palabra, como el centinela la aurora. Mi alma te espera, Señor. Espero en ti, Señor. Mi alma confía en tu
palabra, como el centinela la aurora. Mi alma te espera, Señor. Desde el abismo clamo a ti, Señor. Escucha mi clamor. Estén atentos tus oídos, mi Dios, a la súplica de mi voz. Espero en ti, Señor. Mi alma confía en tu palabra. La gracia y la paz se multipliquen a cada uno de ustedes que me escuchan y comparten el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Es para mí un privilegio estar aquí con ustedes para adorar a Dios más allá de su palabra. Como siempre, les doy la bienvenida y quiero invitarte a un encuentro en la presencia de Dios cada sábado aquí en este perfil para leer y reflexionar sobre las Sagradas Escrituras. Porque como escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo reaccionaría usted ante el engaño? ¿Cómo se sentiría cuando de repente aquello que daba por hecho, de repente ya no existe? Oremos por la palabra de hoy. Te pido, Señor, la unción de tu Espíritu Santo. Dios Todopoderoso, te estoy pidiendo que los muros de las tinieblas y la confusión se derrumben a nuestro alrededor. Te pido, oh Dios, que las personas que están titubeando entre dos opiniones, entre dos caminos, puedan hacer una elección. Padre, gracias por darnos la oportunidad de poder escuchar tu palabra. Señor, deja que tu palabra toque cada corazón que la escuche y que traiga paz a aquel que está sediento de ella. Entreguemos este tiempo a nuestro Señor, bendiciéndole y dando gracias por lo que ha de hacer en nuestras vidas. Una vez más clamamos a ti, Dios Santo, pidiendo tu presencia en esta palabra inspirada para el día de hoy. Permite así también, Señor, a través de mover de tu Espíritu Santo, para que esta palabra llegue a alcanzar a aquella persona para lo cual tú la concebiste. Padre, te damos las gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Escuchaba hace unos años atrás a alguien que decía cómo después de tanto esfuerzo, cuando llegó el momento de reclamar un premio que pensaba haber ganado, resultó ser que le habían timado, le habían engañado. El ticket que recibió a cambio de una gran suma de dinero era un ticket falso. ¿Cómo se sentiría usted, no solo al saber que le han robado, sino que de alguna forma usted mismo permitió ese robo? Sí, porque aunque usted no lo haya visto así, muchas veces nosotros mismos somos víctimas de nuestra propia ignorancia o de nuestro propio engaño. Porque a veces queremos ver en aquellas cosas que saltan a nuestros ojos un pedazo de diamante o un pedazo de oro. En otras palabras, cuando todo indica que lo que está frente a nosotros es una falacia, a veces queremos convencernos a nosotros mismos de que es algo real. Digo esto porque, tristemente, a muchos les sorprendería saber que ese ticket que tienen en sus manos no es válido y que dolorosamente no les permitirá entrar al lugar para el cual usted pensó estaba destinado este ticket. Cuando preparamos un viaje con anticipación a una fecha especial y a medida que se acerca ese día, es natural que revisemos una y otra vez para tener todo listo el día del viaje. Y en estos días me preocupa el hecho de saber
No que muchos hayan perdido su ticket, sino que el ticket que sujetan en sus manos no tiene validez alguna. Al que tenga oídos para oír, oiga. Y lejos de condenar o juzgar a nadie en el tema de hoy, quiero exhortarles a estar despiertos y estar alertas ante los días presentes y aquellos que aún están por venir en los tiempos finales. Y como parte de este proceso está la apostasía, algo que no es nuevo y de lo cual fuimos alertados por nuestro Señor Jesús cuando hablaba a sus discípulos en el Monte de los Olivos, registrado en el libro de Mateo 24. Ahora quiero que vayan conmigo a las Escrituras y busquemos en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas. Y en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 6 al 9. Dice la palabra de Dios: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente de que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora les repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La palabra anatema hace referencia al ser maldecidos. Hoy en día escuchamos acerca de muchos puntos de vista en cuanto al tema de la salvación, así como también existen muchas religiones, aún en medio del cristianismo, testigos de Jehová, católicos, evangélicos, protestantes, mormones, adventistas, etc. Y quizás muchos se pregunten a sí mismos, pero entonces, ¿en quién confiar? ¿Se ha preguntado usted cuál es o ha sido el propósito y la autoridad de la iglesia? Buscamos una respuesta en lo que dice el libro del apóstol Mateo en su libro, en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y ahora leamos el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 21. Dice: entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Vemos entonces que el propósito de la iglesia es un propósito redentor, es decir, la iglesia tiene el propósito de redimir los pecados de aquel quien en verdad se ha arrepentido. Pero no hay poder ni autoridad en la iglesia si no es solamente a través de la divina presencia del Espíritu Santo y mediante el poder de la palabra de Dios. Porque de igual forma que Jesús fue enviado por el Padre para redimir nuestros pecados, así también nos envía nuestro Señor para salvar el alma de todo aquel que se arrepiente de sus pecados, aceptando a Cristo Jesús como su Salvador y guardando todas sus ordenanzas. Cuando yo les pido un cheque a alguien como pago por el servicio recibido, esa persona naturalmente espera que una vez depositado en su banco, el dinero esté disponible. Verás que ese cheque está respaldado por mi cuenta bancaria. Este cheque en realidad no representa nada más que una promesa de pago que tendrá efecto cuando usted lo hace efectivo. Pero, ¿acaso se puede sustentar una promesa sin nada que la respalde? ¿Qué sucede cuando descubrimos que aquello que creía
que estaba garantizado no era del todo verdadero y que, por así decirlo, pasamos de una promesa a un engaño. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Segunda de Timoteo, la segunda epístola de Pablo a Timoteo. Además de hacer referencia a los tiempos difíciles que existían en los días de Pablo, también hace hincapié mediante una profecía sobre los tiempos peligrosos de los últimos días por venir, y en el poder que resulta el que podamos ser un testimonio de Cristo a través de nuestro ejemplo de vida. Es decir, ser un ejemplo que no sea para agradar al hombre, sino para agradar únicamente a Dios. Porque a fin de cuentas, al final del camino, no es al hombre a quien tendremos que rendir cuentas, sino a Dios. Y ahora leamos allí, en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 al 5, lo que dice la palabra de Dios. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Muchas iglesias sostenidas por las obras de los hombres se han convertido en iglesias de amor, pero un amor que convive a mano con el pecado, porque ellos se aman a sí mismos, se glorían a sí mismos. Una iglesia donde te hablan de todo aquello que te emociona y te da aliento bajo la paradójica de una mentira. La palabra de Dios ha sido encadenada por entretenimientos que tienen como propósito manipular las emociones mediante el sonido de los instrumentos, el tono de voz, efectos visuales, etc. Y todo esto con un propósito en ocasiones oscuro, que tiene como objetivo mantener a los visitantes cautivos de la emoción, para ser movidos por la euforia del momento. Pero ¿qué sucede luego? A varios días de haberse marchado a sus hogares, su estado emocional vuelve a ser igual o parecido a ese día en que fueron a congregarse. La realidad es que los días de servicios, en esos días en que todos nos ven, muchos se visten de santos, pero fuera del templo se comportan como si la presencia de Dios no respaldara su ejemplo de vida. Me gustaría que pongas atención a lo siguiente. Escúchame como si nunca en tu vida me hubieras escuchado. Las iglesias han sido invadidas por evangelios de la risa, de chistes, de programas inspirados por el mundo. Han sido invadidas con el evangelio de la necedad. Para aquellos que se les dificulta tener un encuentro en la presencia de Dios cuando están a solas, es decir, en su intimidad. Para aquellos que llegan desesperadamente a las puertas de nuestras iglesias, buscando sedientos del agua de vida. Si el púlpito de su iglesia no confronta el pecado, si el pecador que llega a la iglesia sale de la misma forma en que llegó, cargando la suciedad de sus pecados, sin que la palabra de Dios desde el púlpito les confronte y les redima, entonces huya, corra desenfrenadamente de aquel lugar. Mateo 24:15 nos dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Esta escritura hace referencia a Daniel 9:29, que dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Hermanos,
cualquiera que sea la futura abominación desoladora, no dejará duda en la mente de nadie de que quien la lleve a cabo es la persona conocida como el anticristo. Pero como preámbulo a la llegada de este personaje, también nos dice esta profecía que sucederán muchas abominaciones, es decir, que muchos de quienes esperaban estarían llevando una vida agradable ante los ojos de Dios, realmente estarían viviendo una vida que es abominable para Él. Muchas de las iglesias que una vez tuvieron el llamado de Dios se han apartado de su presencia. Ellos se han enfrentado a las fuerzas de Satanás sin el respaldo de la presencia de Dios. Y como resultado, tenemos a muchas edificaciones que se empeñan en llamarse a sí mismas casa de Dios, que están contaminadas por las obras del mundo. Si la única autoridad capaz de redimir sus pecados, capaz de sanar sus heridas o enfermedades, capaz de bendecir su vida, no está presente en ese tabernáculo de oración, entonces ¿tendrá el hombre del púlpito alguna autoridad que le respalde para aplacar nuestro dolor y nuestras penas? Más aún, ¿tendrá alguna autoridad para otorgarle perdón a nuestros pecados? Hermanos míos, ¿acaso hemos olvidado algo? Estamos aquí en 2021 en medio de rumores de guerras, de hambre, de un virus que por más de un año ha estado consumiendo nuestras vidas, transformando nuestra forma de vida, y con razón podemos decir que nuestro mundo, tal y como le conocíamos, ha caído como resultado de la justicia de Dios hacia una nación que ha rechazado la verdad. Pero olvidamos que el juicio comienza en la casa de Dios. La llegada de este evangelio lleno de necedad fue el juicio de Dios sobre una iglesia dormida. Una iglesia que quería prosperidad y seguridad. No querían cruz, ni palabra, ni arrepentimiento, ni agua viva, ni verdad. Solo escuchar palabras dulces y comprar con la abominación de sus ofrendas un ticket respaldado por las promesas vacías del hombre. Ellos querían sentirse bien y por eso Dios, como en el Antiguo Testamento, derramó un espíritu de embriaguez en lo que se llamó a sí misma la Iglesia de Jesucristo. Fue el juicio de Dios que empezó en la iglesia. Apártate de esos altares de engaño y necedad. Corre por tu vida, no mires atrás. El apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 6, versículos 16 al 17 dice: ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. No toquéis lo inmundo. Estos son altares inmundos porque se han convertido en mesa de demonios. Y el Espíritu Santo le dice a Pablo: no toques lo inmundo, sal de entre ellos, corre por tu vida. Debido a que se trata de tu vida, no se trata solo de una teología, de una doctrina imponente o un punto de vista, se trata de tu vida, se trata de tu salvación. ¿Qué pensaría Jesús acerca de esta influencia demoníaca y maligna en las iglesias de hoy? Leamos lo que nos dice el libro de Efesios, capítulo 5, versículos 6 al 7. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Amada iglesia, es tiempo que el pueblo de Dios entienda que Jesucristo por sí mismo es tan capaz el día de hoy como siempre lo fue. Nunca podremos convencer al mundo que Jesús es capaz de transformar sus vidas
sin poder evitar que el mundo se desanime a buscar en nuestras propias vidas el ejemplo de una transformación que para muchos o es falsa o simplemente no existe. Porque solo son transformados en las iglesias mediante la manipulación de las emociones, arrastrados por la psicología de aquellos que juegan con el trono de Dios, trayendo cantos de ofrendas y alabanzas que son abominación ante los ojos de Dios, porque muchos en el mismo altar donde dicen bendecir, también aborrecen y calumnian a su prójimo. Si en verdad la presencia de Dios estuviese en ese lugar, caerían como moscas a sus pies, porque como dijo Dios a Moisés, el lugar que pisas, santo es. De igual manera, hay muchos que llenos de iniquidades, con la misma lengua que clavan sobre la espada de otros como puñales, se suben al altar a traer ofrendas gratas a Dios. Una iglesia en armonía con el mundo no es la iglesia de Dios, es cueva de hombres. Verá usted que hay muchos a quienes les gusta agregarle a todo lo que comen azúcar, porque hasta las cosas amargas les saben mejor. Yo, en cambio, preferiría lidiar con la dura verdad que con una mentira cubierta de caramelo. Oh Señor, libera a tu pueblo como lo hiciste en Egipto. Haz que huyan de esas iglesias prostituidas que mercadean con tu palabra. Iglesias que hacen cosquillas en los oídos de la congregación y que hacen que la carne se sienta bien. Es mejor estar dividido por la verdad que unidos por la mentira o por el error. Es mejor decir la verdad que duele, pero que luego sana, que la falsedad que consuela y luego te hace morir y mata nuestro espíritu. Sí, hermanos míos, el sabor de la mentira es muerte, porque está escrito que esto es la paga por nuestros pecados. Verás que muchas religiones, sectas y doctrinas que aseguran servir a un solo Dios, al final nos presentan una variación de un Dios en alguna manera diferente al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. La verdad es que solo existe un Dios para salvación de nuestras almas, aunque muchos se empeñen en transformar sus atributos a causa de la ignorancia. Corre de los evangelios que se enfocan solo en el éxito y la prosperidad. Corre de aquellos que usan el nombre de Cristo solo para beneficio personal. Corre de aquellos que están hurgando en tu bolsillo en el nombre de Jesús. Corre, huye de los evangelios que solo se enfocan en la superación personal, en anécdotas y experiencias personales que alimentan el ego del hombre. Corre, escapa de las iglesias donde los hombres y no Cristo son glorificados. Corre, cuerpo de Cristo, corre. No toques las cosas inmundas. Huye de las iglesias donde no hay cruz en su teología, donde no hay palabras que examinen el alma, no hay arrepentimiento del pecado, no se menciona la sangre de Jesús. Corre, huye de las iglesias donde la adoración te deja frío, porque no hay un verdadero encuentro con la presencia de Dios. Corre de aquellas iglesias donde te sientes cómodo con tus pecados. Esa es una iglesia de demonios. Si vienes a la casa de Dios y tienes pecado en tu vida y no eres enfrentado por ello, estás en una mesa de demonios. Huye de los púlpitos que están llenos de hombres que usan el púlpito de Dios para una agenda personal. Aléjate de ellos. Huye de las infinitas profecías vacías. Corre por tu vida. Huye de los predicadores que hacen bromas y chistes en el altar de Dios. Corre como nunca antes lo has hecho. ¿Qué pensaría Jesús acerca de esta influencia demoníaca y maligna en las iglesias de hoy? Jesús condenaría la hipocresía de estos días, de aquellos hijos del infierno disfrazados de bondad. Como dijo en el libro de Mateo 23, no seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo.
porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas con pretexto a hacer largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Verás, Cristo despreció la hipocresía de los pastores y los evangelizadores, más preocupados por el número de miembros en su iglesia que por la convención. Ellos miden su éxito por el número de cuerpos que se sientan en sus sillas. ¡Oh Dios! Ellos están más preocupados por los números que por ver realmente un nuevo discípulo que crece espiritualmente y continúa su camino siguiendo las ordenanzas del Evangelio. Corre de toda inmundicia, y al hacerlo déjales además tu ticket, porque de nada te servirá para llegar a las puertas del cielo. Es un ticket pagado por la infamia del hombre y no por la sangre de Cristo. Dios en su palabra nos exhorta a ser valientes, a tomar decisiones y a guiar a aquellos que necesitan una voz que les guíe a la verdad. ¿Dónde están los valientes del Señor, que no tienen miedo de predicar el Evangelio, aunque pierdan un gran número de seguidores en el proceso si es necesario? ¿Dónde están aquellos dispuestos a predicar el mismo mensaje a presidentes, reyes, familiares, de la misma forma que a la gente humilde que entra en sus lugares de culto, sin tener que cambiar o adaptar su mensaje de una forma diferente para agradar, para ser aceptado o para que nadie se sienta ofendido? Oh Dios, ¿dónde está aquel pastor que no tiene miedo de predicar el Evangelio, ya sea que afecte las finanzas o no, que afecte la multitud o no, que afecte la imagen que los demás tengan de él o no? Santo Dios, ¿dónde están? ¿Dónde está aquel pastor que busca de ti en oración antes de hablar a tu pueblo, para dar a ellos una palabra inspirada por tu presencia y no por su opinión propia? Tiemblo al pensar que hay ministros del Evangelio que suavizan el mensaje dado por Dios simplemente para complacer a la gente. Santo Dios, para que no se les vayan o se levanten de sus sillas, porque ellos temen no tener el dinero necesario para pagar los gastos innecesarios generados por nuestras iglesias. Predicar un evangelio a medias es como buscar de Dios y quedarnos a medio camino. Es como esperar una unción del Espíritu Santo para luego rechazarlo. Me pregunto, oh Dios, si tratamos de dar calma a los angustiados y afligidos, haciendo uso de su fe y prometiéndoles que bajo tu cuidado todo estará bien, entonces, ¿por qué tiene que preocuparnos de dónde saldrán los fondos para cubrir nuestras necesidades? Santo Dios, ¿dónde queda la fe de estos pastores? ¿Cómo pueden dar a otros lo que ellos no tienen? Oh glorioso Dios, escucha la súplica de un remanente que anhela tu presencia. Necesitamos, Señor, retomar nuevamente nuestro templo, predicar la verdad, aunque a muchos no les agrade, aunque a muchos les duela. Un evangelio completo que refleje la presencia y la unción de Dios en aquel siervo que predica bajo tu gracia, bajo tu dirección, que traiga convicción para aquel que necesita ser rescatado de sus pecados. Me pregunto, ¿cómo es posible que un predicador al servicio de Dios pueda desviar precisamente aquel camino que lleva a nuestro Señor a través de un evangelio adulterado? Hay quienes evaden hablar de la paga del pecado y de la condenación, porque, como dije anteriormente, no solamente por inquietar a los presentes, sino sencillamente, óigame bien, porque ni ellos mismos quieren confrontar el pecado que hay en sus vidas. Por eso vemos
a muchos payasos en los púlpitos de hoy, blasfemando el nombre de Dios, quizás sin saberlo, y de igual forma convirtiendo a los ya convertidos en hijos del infierno. Una iglesia aceptada por el mundo es una autocontradicción. En otras palabras, es una necedad. Porque no puede existir una iglesia que realmente esté predicando y trabajando bajo la gracia y el Espíritu Santo, cumpliendo la comisión de la palabra de Dios, que sea amada y aceptada por el mundo. Porque si el mundo se humillase y fuese todo redimido, entonces ya no podríamos llamarle el mundo. El que tiene oídos para oír, escuche. Si fueses del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no eres del mundo, por eso el mundo te odiará. Alguien alguna vez dijo que el anticristo será la influencia de la sociedad introducida dentro de nuestras iglesias. Sus formas, sus métodos, sus programas, sus actividades de origen mundano arraigados a costumbres culturales. Un anticristo como resultado de la mezcla con el mundo. Y dijo que el tiempo llegará, y ese tiempo se sabrá que habrá llegado en el mismo momento en que la iglesia deje de ser perseguida, porque entonces será amada y aceptada por el mundo. Eso significa que cuando este espíritu del anticristo haya entrado en nuestras iglesias, Jesús ya no será el Señor para aquellos que aún se congreguen allí. Corra, huya de esos altares. Los métodos o actividades del mundo se han infiltrado en las iglesias. Este es un espíritu de los últimos días, decidido a entremezclar la sociedad, sus caminos, medios y métodos, con la iglesia que es indistinguible del mundo. Este espíritu del anticristo que está introduciéndose en las iglesias se está adaptando y ajustándose rápidamente a un falso evangelio para apaciguar y atraer a los pecadores y a los necios. Y esta adulteración del evangelio es principalmente una invención para facilitar nuestro estilo de vida. Queremos disfrutar de los beneficios de ser llamados hijos de Dios y luego estirar como un gran elástico características del mundo secular para acercarlos a nosotros, mientras estamos diciendo que sirviéndole al Señor. Pero este nuevo evangelio que se está propagando está influyendo sobre los ministerios de todas las dominaciones, alejando en vez de acercar más a sus miembros a la presencia de Dios. Hoy en día hay muchas iglesias y mega iglesias por doquier podemos ver las edificaciones que llevan todo tipo de nombre, con lujosas sillas, instrumentos musicales. Dentro de muchas de ellas podemos encontrar casi de todo, menos de la presencia de Dios. Un evangelio que coquetea con el mundo a cambio de grandes donaciones y regalías. Es un evangelio prostituido por el hombre. Escúchame, si la predicación de la gracia no tiene como meta la justicia de Dios, es otro evangelio. Porque es la gracia de Dios que trae salvación a nuestras almas y nos limpia a través de la sangre de Jesús. Nuestro día de partida está muy cerca. Es hora que echemos un vistazo a nuestro alrededor. Revisemos que nuestro ticket esté respaldado por una fuente de vida eterna que nos permita llegar a la presencia de Dios. Quizás para muchos ha llegado la hora de buscar un verdadero encuentro, redención para nuestros pecados y paz para nuestra alma. En estos días que nos ha tocado vivir, ni siquiera sabemos la profundidad de esta nueva plaga que se ha expandido por el mundo, ni siquiera sabemos las consecuencias finales
para nuestra vida, para nuestra ciudad. Va a ser algo grande, de seguro, mas no sabemos la profundidad de esto. Ni siquiera puedes saber si seguirás vivo para el próximo mes o para el día de mañana. Bendito sea tu nombre, oh Dios. Entonces te pregunto, ¿estás listo? ¿Tu casa está lista? ¿Puedes alabarlo en medio de tu oscuridad? ¿Estás buscando todos los días algún alma en algún lugar? ¿Alguna persona que pueda rescatar de las tinieblas a alguien con una necesidad que Dios pueda satisfacerla a través de ti? Porque sin duda estamos viviendo en los últimos días. Cristo viene ya. El juicio de Dios está a las puertas. Oremos. Si aún no has aceptado el regalo de tu salvación, comprado en la cruz del Calvario, te pido que ores conmigo. Pero escúchame, no espero que lo hagas por temor. Tampoco espero que lo hagas para que nadie te vea, pues muy posiblemente ahora te encuentras a solas con Dios. Sé que Dios está presente donde hay un corazón atribulado y arrepentido. Y si has llegado hasta aquí, si has escuchado esta palabra, es porque Dios a través de ella tiene un propósito para tu vida. Ahí donde te encuentras, cierra tus ojos y deja que tu espíritu busque la presencia de Dios mientras me acompaña diciendo esta pequeña oración. Padre, estoy ante ti, Señor, implorando tu perdón. Quiero ser libre, no estar más atado al pecado. Ya no quiero ser esclavo. Límpiame, Señor, según tus promesas. Me arrepiento de todas mis iniquidades. Sé que he pecado contra ti, pero dame, Señor, un corazón nuevo, un corazón que te ame y que odie el pecado. Te damos las gracias, Señor, por la palabra y el alimento recibido el día de hoy, pidiéndote, Señor, por todos aquellos que están enfermos, por todos aquellos que tienen una necesidad, Señor, para que tú les suplas, Señor. Trae a ellos no solamente el alimento que nutre su cuerpo, sino también a aquel que alimenta su espíritu. Padre, te damos las gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Como siempre, sean todos bendecidos. La paz de Dios os doy. Siento el sonar, sonidos del viento, y lo siento más cerca que leer. Puedo oír ya la trompeta, puedo ver ya los salvados. El Señor vendrá, y los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, bajando en sus nubes, los muertos resucitarán. Y se levantarán.
¿Cuántos dicen amén? No. ¿Cuántos dicen amén? Que Cristo venga pronto. Que venga y que estemos listos con nuestras familias. No más dolor, no más muerte. Miren, las profecías cumpliéndose están. ¿Qué falta? ¿Qué falta, pastor? El pueblo escogido persecución tendrá, pero no teman, Jesús está con su pueblo. Solo falta poco tiempo. Todo indica que se acerca la venida del Señor y al clamor final los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, bajando en sus nubes, los muertos resucitarán y se levantarán, y todos los que estemos aquí seremos transformados al clamor final. Los cielos se abrirán. ¿Quieren cantar con nosotros? Pónganse de pie y cantemos. Cuando Cristo venga, seremos transformados al clamor final. Los cielos se abrirán al clamor final. Los cielos se abrirán. Aleluya. Gloria sea al Señor.